Somos cucuruchos, somos fervor, devoción y tradición. Somos de Cristo. La televisión del Cucurucho en cobertura sin precedentes junto a Televisión Arquidiocesana y la Cadena de la Fe presenta la televisión del Cucurucho, transmitiendo la Cuaresma y Semana Santa más viva del planeta. Cucuruchos y devotas con fe y devoción, que vivimos el triduo a la Pascua de Resurrección. Jesús, confío en ti. Buenas tardes, amigos televidentes de Televisión Arquidiocesana y la televisión del Cucurucho. Nos encontramos en los centenarios muros del Templo Santísimo Nombre de Jesús, La Recolección. Justamente en este día, Viernes Santo, 19 de abril del año 2019, para llevar el acto del descendimiento y la salida del cortejo procesional del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Y me acompaña un amigo, Edgar Camnal. Bienvenido a la televisión del Cucurucho en esta cobertura sin precedentes con Televisión Arquidiocesana. Buenas tardes, William. Buenas tardes a los televidentes. Estamos desde el coro alto del Templo de la Recolección, ya en los momentos previos al acto de descendimiento y a la salida de la procesión. Ya podemos ver que ha ingresado una buena parte de los miembros de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro y también los miembros de las comisiones de salida de estos turnos. Y agradeciendo mucho la invitación de William para participar en esta transmisión. Gracias, Edgar. Se vive el luto, la muerte. El Señor sepultado fue crucificado aproximadamente a las 11 de la mañana en un acto muy significativo y simbólico. Y decir que son de esas pocas crucifixiones de las que quedan en la Nueva Guatemala de la Asunción. Básicamente, Edgar, el Templo de San Francisco y la Recolección. Coincidentemente, dos templos ligados con franciscanos. Así es, que según nos recordamos de las crónicas, ¿no? Básicamente este acto de la crucifixión inició allá en la antigua Guatemala y era básicamente para los hermanos franciscanos. Ya al venir a la Nueva Guatemala de la Asunción, pues se fueron tomando los otros aquí en este templo el acto de la crucifixión y por consiguiente del descendimiento también, que ha sido uno de los más impactantes y en el que también dejó una gran huella Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz. Yo le estaba comentando antes de la transmisión a William que me recuerdo que allá por los años 70 se mencionaba que entre el acto de la crucifixión y el acto del descendimiento se realizaba la que se llamaba la misa de presantificados. Yo nunca la vi, o sea, yo oí de mención de los ancianitos de la hermandad que tal vez como en el 69 aproximadamente se dejó de hacer esta misa, ya que en esa misa se leía toda la pasión del Señor en alguno de los 4 evangelistas. Pero por todas las actividades que se realizaban, la gente pues casi no podía participar, ni descansar, ni almorzar, y después de esta misa ya salían directamente a la procesión.
y la idea era que en aquel entonces, toda la gente que participaba en el Santo Entierro debía ir ya con la comunión, y tanto a los hermanos cargadores también. Recordando también que en aquel entonces, alrededor de las 11 de la mañana, era cuando pasaba Jesús de la Merced, aquí en la Tercera Calle y Tercera Avenida, y precisamente en ese momento era cuando Fray Miguel salía y dirigía alguna de sus marchas, que era programada aquí al costado del Templo de la Recolección, ya fuera Jesús del Consuelo o Sudor de Sangre. Y Fray Miguel se le notaba la felicidad de dirigir la banda y oír también esta banda, que era grande a comparación de la nuestra, ¿no? En la que nosotros teníamos, tal vez en aquel entonces eran como 22 o 25 músicos, y en la Merced vendían tal vez alrededor de unos 35 o 40. Y él era feliz, o sea, se oía, se le notaba la felicidad que notaba al dirigir la marcha. Después de que pasaba Jesús de la Merced, ya la Asociación de Cruzados ya se revestía y entraba al acto de la crucifixión, que ya pues básicamente creo que en estos tiempos también se realiza alrededor de las 11:30 de la mañana. Con esa ceremonia, seguro que mencionas, Edgar, a ver si no tuvo que ver mucho también el Concilio Vaticano II, por la época en la que dices que se hacía. Y me imagino que debe haber sido también una ceremonia muy mística, muy especial en el día Viernes Santo. Pero vamos a dejar el sonido ambiente con el mensaje del reverendo padre Eddie Calvillo, recordando también a Fray Miguel Murcia cuando daba las 7 palabras en ese sermón tan mítico como solo él lo hacía. Para
entregando su vida, nuestra
Jesús reconoce que todo lo que los profetas habían dicho se estaba cumpliendo. Todo lo que el Padre deseaba de él lo había sabido asumir con disposición total, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Y por eso, en un momento de silencio, Jesús clama: todo se ha consumado, todo está cumplido. Nosotros también estamos llamados a dar cumplimiento a lo que el Señor nos pide. Y no debemos olvidar su mandato: ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto se cumple toda la ley y los profetas. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Hemos de ser pues también los que estamos dispuestos a dejar que se cumpla en nosotros la palabra de Dios, a que se realice el Señor desea. Y por eso, en el momento final de su agonía, nuestro Señor Jesucristo, sabiéndose amado por el Padre, sabiendo que todos encontraríamos el amor de Dios aún en medio de la muerte, dijo con su último aliento: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al momento de la muerte del Hijo de Dios, todos quedaron atónitos, espantados de lo que habían hecho. Sin embargo, hubo en medio de toda aquella multitud hombres santos y valientes que supieron compadecerse de Jesús en su sacrificio y subieron a destacar el cuerpo de la cruz. Por eso ahora también suban varones santos a desprender de este madero a aquel que nos ha dado la vida y nos ha permitido, en medio de su sacrificio, redimirnos de nuestros pecados y tener siempre la posibilidad de alcanzar la vida.
esta corona de espinas con la cual nos burlamos de Jesús. Él que es el Hijo amado del Padre, quiso ser traspasado por esas espinas para que nosotros, también hijos amados de Dios, no tengamos que sufrir, sino reconocer que nos espera una corona de gloria que no se mancha. Desprendan ahora la mano derecha de nuestro Señor. Mano derecha a la cual Jesús nos bendice. Mano derecha en la que nosotros todos esperamos estar con ella, escuchando aquellas palabras: vengan benditos del Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba prisionero, me fueron a ver, era forastero y me recibieron. Desprendan ahora la mano izquierda de nuestro Señor, de nuestro buen pastor, que nos guía siempre con su callado hacia pastos en donde podamos saciarnos. Desprendan ahora sus pies, esos pies que nos trajeron el mensaje de la salvación. Qué hermosos son los pies de aquel que nos trae las buenas nuevas, dice el Señor.
momentos verdaderamente conmovedores, angustiosos, momentos en el que nuestro corazón palpita al máximo al ver ese cuerpo escarnecido, lacerado y prendido de esa santa cruz, de ese madero, de ese árbol, de donde viene nuestra salvación. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Bueno, como decía William, es uno de los actos más impresionantes que se pueden tener en un viernes de luto, y precisamente en el Templo de la Recolección, que es uno de los actos, pues, de los más sublimes que se pueden ver. También recordamos cuando Fray Miguel daba el sermón de las 7 palabras, que era un vocerón el que tenía él, y con una capacidad de la facilidad de palabra que tenía. Era como ver una película en ese entonces, cuando él empezaba a mencionar a la serpiente multicolor que subía el monte de las calaveras. O sea, él daba todos los detalles en cuanto a iba llevando las 7 palabras también. Quien no ha podido ver este acto directamente en la iglesia, realmente es impresionante, es conmovedor y llega hasta las lágrimas de las personas, ¿no? También estaba recordando algo en cuanto a que alguna vez platicando yo con Fray Miguel, él comentó cuáles era su motivo de inspiración de Sudor de Sangre, las 3 partes que tiene esta marcha fúnebre. En algunas publicaciones han sido publicadas, pero básicamente él se mencionaba al inicio de la marcha, cuando habla esto, precisamente cuando él comentaba de que la serpiente multicolor subía al monte de las calaveras, la gente gritando para poder que fuera que se le clavara a Jesús en la cruz. Esa es una de las primeras partes, aunque él la describía más, y en esas publicaciones se describe de mejor forma. La segunda parte es una de las grandes, más fuertes, cuando él está muriendo, cuando él ya está muerto, y es donde la marcha es cuando hace lo más fuerte en su segunda parte. Y en la última parte él decía: ya no podemos hacer nada, ya está muerto, hay que bajarlo de la cruz y llevarlo a sepultar. Y esa es la última parte que se escucha en la tercera parte, que ha quedado impreso pues en la música y en la marcha que se interpreta en la salida de las procesiones. El cuerpo de la procesión ya se ha formado en esta nave principal del Templo de la Recolección, y caracterizan este cortejo las 7 palabras mismas que fueran estrenadas ahí en la mitad de la década de los 80. Cortejo procesional que carece de pasos en relación a estos pasos del Vía Crucis como se ven en el Templo de Santo Domingo y el Calvario. Y Edgar,
parte de esa sencillez de la recolección precisamente es esto, que se le acompañó a la procesión con las 7 palabras. Esta es una segunda versión de las mismas. Recordarás qué podemos decir de esos aspectos, porque yo sí recuerdo que estaba niño cuando se estrenaron estas. Ya haciendo la asociación hay una segunda versión de las 7 palabras, que es la que actualmente sale, ¿no? Anteriormente, creo que si no estoy mal, las que salen ahora con los niños es la que salía antes, al inicio de la asociación. No sabemos si aún antes de la existencia de la asociación, hubiera algunos elementos que llevaran a las 7 palabras. Me estoy recordando, no sé si lo hice hace 8 días en la salida de Jesús del Consuelo, que alguien de los más grandes hermanos cargadores, que está cumpliendo 62 años de cargar en este año, él contaba que eran unos ancianitos antes de la Asociación de Cruzados de Santo Sepulcro, quienes eran los del comité de Jesús Nazareno y del Señor Sepultado, y ellos eran los que hacían el acto de descendimiento, túnica negra, se tapaban la cara y con lanzas hacían un compás como de matraca y sonaban mientras ellos hacían el descendimiento. En algunas publicaciones de prensa, si no estoy mal, en la Hora Dominical, en alguna publicación de alrededor de 1970-73, refiere de otra publicación de alrededor de 1898, en donde indican que ya en esa época se realizaba el acto del descendimiento. Sumamente muy antiguo. Este era un acto que mencionas, Edgar, me imagino que sumamente impresionante, cuando hay que también mencionar que esta hermandad que ya hacías referencia, fíjate, Edgar, que yo ingresé acá pasada la Semana Santa de 1988, cuando uno presenta su carta de novicio, y bueno, vine en el mes que ellos dijeron a la reunión inicial. Pues en esos primeros años, fíjate que yo recuerdo un escudo de la Hermandad del Señor Sepultado. No me refiero a las cruces potenzadas, que es el emblema actual de estas cruces de Tierra Santa, sino que me refiero a un HS que decía Hermandad del Señor, o sea, que significaba Hermandad del Señor Sepultado, fíjate, el antiguo escudo. Y estaba hecho como en latón pintado, y yo todavía recuerdo haber encontrado ese emblema entre los enseres. Alguna vez lo vi, quizá en algún altarcito se usó, de los que se hacían en el salón de actos a lo largo del año, y recuerdo perfectamente las iniciales, eran 4 letras que llamaban a la Hermandad del Señor Sepultado, algo así, recuerdo. Y es ese previo que también mencionabas de la asociación, esa hermandad que aquí existía y que seguramente desde época antiquísima ya realizaban este acto del descendimiento. Sí, es también que volvemos a recordar que uno de los presidentes de este comité o de esta hermandad que llevaban la veneración a Jesús Nazareno y al Señor Sepultado, uno de sus presidentes fue don José Arce Ramírez, el maestro compositor de Tinieblas, que vivía aquí cerca del templo, en el barrio, más o menos en la cuarta avenida, en la cuarta calle, llegando a la avenida Elena, según los datos que se han encontrado, y que falleció en función, siendo su presidente de esta hermandad, alrededor allá como de 1945, por ahí, no tengo ahorita exactamente el dato, pero está en los periódicos de esa prensa. O sea, esta hermandad ya fungía desde hace muchos años, desde antes. O sea, se pierde en el tiempo de cuando empezó todo esto. Y si no estoy mal, las letras, Edgar, eran HDSS.
Hermandad del Señor Sepultado, si no estoy mal, con una cruz en el centro color negro. Sí, es posible que haya sido sacado de los antiguos turnos que se usaban antes, que casi era un dibujo más que ¿cómo se llama? Una foto, porque era muy complicado, muy difícil y algo caro hacer esos turnos así en fotografía, más que en aquel entonces, pues, que serían tal vez unos 300 turnos los que harían en esta parte, ¿no? Con todos esos datos interesantes, pues mencionar también cómo ha crecido el cortejo procesional, esos datos de cómo también antes de la fundación de la asociación en el año de 1955, que se le da una nueva modalidad, y nos compartes ahí un recorrido de esos años que definitivamente nadie nos creería ahora que esa era la estación que recorría el Viernes Santo el Señor Sepultado. Estas publicaciones han salido en las publicaciones de los periódicos de la época. Este es de 1953 en el Imparcial. El dato que indica es que la salida de la procesión era a las 4 de la tarde. Salía y tomaba la Tercera Avenida Norte. Recuérdense, estamos hablando todavía cómo se utilizaba antes las direcciones en el norte, sur, este y poniente. Entonces dice que salía la Tercera Avenida Norte, exactamente donde salía el atrio. Se iba a la tercera calle de Jocotenango, estoy suponiendo que es en la zona 2, o sea, al norte. Bajaba a la Séptima Avenida Norte, regresaba a la Octava Calle, regresaba a la Sexta Avenida Norte, Cuarta Calle Poniente, o sea, estamos hablando ya a la Primera Avenida Norte. Después regresaba a la Tercera Calle para regresar a la Tercera Avenida. Esto era en 1953, entonces por el número de turnos más o menos estaría aproximándose de regreso como a las 9 de la noche, cuando mucho, al templo. También en 1955 se indica que la procesión, su itinerario, salía a las 4 de la tarde también por la Tercera Avenida, tomaba a la Primera Calle. Estamos hablando de la zona 1, Quinta Avenida, después regresaba a la Cuarta Calle, bajaba a la Cuarta Avenida, hacia el sur, dice, hasta la 11 Calle, o sea que ya estamos hablando de que ya se iba más hacia el sur de la ciudad, a la 11 Calle, y cruzaba la Primera Avenida, o sea, subía a la Primera Avenida, todavía cruzaba a la 12 Calle, y subía a la Avenida Elena hasta la Cuarta Calle, que ya regresaba para el barrio, bajaba a la Tercera Avenida para entrar al templo a las 10 de la noche. Esto es lo que se indica en los periódicos, el itinerario del Santo Entierro en 1955. Impresionante, porque hay un detalle, ya no recorre el barrio de Jocotenango, pero sí recorre el barrio de la Capilla, esa parte de la Primera Avenida que es donde él retorna, ¿verdad, Edgar? Sí. Y hay que decir, dentro de esos datos que nos compartes, es la importancia, porque la ciudad todavía para los años 50 no era lo que hoy es. Era básicamente muy pequeña, casi todo todavía se manejaba dentro del entorno del centro histórico. No, la dimensión no es como ahora la gente lo puede visionar, era muy pequeña todavía la ciudad de Guatemala. Sí, había un antiguo socio de la hermandad que él contaba ya por 1955 más o menos, antes de la Asociación de Cruzados. Él alguna vez vio al Señor sepultado todavía en su urna, aquí en la Avenida Elena, al sur, casi a la Tercera Calle, en esta parte, y que se metía todavía en la zona 3. Si se recuerdan alguna vez, algunas de las velaciones del Señor sepultado de noviembre, cuando no salía esta anda tan grande, sí entraba a la zona 3, que quisieron regresar a esa parte
que se usó hace algunos años para el Viernes Santo. En aquel entonces la Avenida Elena tenía unas grandes palmeras, enormes, muy altas, en esta última parte, después de la Sexta Calle hacia el sur. Y mencionamos esto que decías en cuanto a que ya conforme fue creciendo la procesión, ya se fue acercando ahí a la Capilla de las Misericordias. Salía, yo me recuerdo todavía haber visto a algunos de los enfermos del Hospital General antes del terremoto del 76, ya cuando estábamos llegando como a las 7:30 de la noche aproximadamente, que ya estábamos casi a más de la mitad del recorrido. En ese entonces, pues, vamos a ver, ya después de la Capilla de las Misericordias, pasaba enfrente del Santuario de Guadalupe, pasaba enfrente de donde ahora hay funerales, que estaba una de las benefactoras, la señorita Rosa González Pinto, y que ahí pasaba en la Quinta Calle de Segunda a Tercera Avenida, y ya regresaba al templo alrededor de las 9 de la noche. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor. Al contemplar nosotros también a Jesucristo, muerto y sepultado, estamos invitados a reconocer que el Padre ha querido llamarnos a nosotros hijos suyos, para que entreguemos también nuestra vida, ofreciéndola voluntariamente, libremente, entregando nuestro amor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, el verdadero y único Hijo de Dios. Hoy, al caminar por las calles de nuestra ciudad, vayamos orando y pidiendo al Señor que en nuestra mañana todos seamos capaces de buscar en el amor de Dios la libertad, el camino para nuestra sociedad, para nuestro país. Que dejemos de lado nuestra división, que dejemos de lado la búsqueda egoísta de nuestras satisfacciones, de nuestros deseos, que sepamos comprometernos con el bien común, que sepamos sacrificar también algo de nosotros mismos para servir a nuestros hermanos. Hay mayor alegría en dar que en recibir, dice el Señor. Por eso estamos invitados a ofrecerles, a dar, a entregar nuestros compromisos, nuestro deseo de vivir mejor, de servir. Pidámosle también a nuestra Madre que nos acompañe, que nos anime en nuestro camino. Ella, en su soledad, en su sufrimiento, sabe también animarse a la esperanza. Por eso nosotros tenemos siempre como eso, aquella que nos fortalece la esperanza, que nos anima con su ejemplo. Que en este cortejo procesional todos nosotros podamos entregarnos más, exponernos más a vivir de esa fe, de esa esperanza y ese amor que solo Dios nos puede ofrecer como un don, como un regalo maravilloso de su divinidad. El Señor Jesús nos bendiga, nos acompañe, nos ayuda a vivir con fruto este encuentro con Él a través de este cortejo procesional. Mensaje del reverendo padre Eddie Calvillo, director espiritual de la Hermandad y párroco del Templo de la Recolección. Edgar, hoy se van a estrenar andas procesionales, día y momento histórico el que estamos presenciando. Recordar las andas de don Fernando Mata con miembros de la Hermandad allá en los años 50, luego allá ya en el lejano
96, las de don Antonio Guerra, y ahora pues estas andas que hoy el pueblo católico de Guatemala verá. Sí, recordamos la de don Fernando Mata, que también vivió por mucho tiempo aquí cerca en el puro barrio, ¿no? Y pues ni modo, era de los consagrados también de Jesús del Consuelo. En aquel entonces que el mueble que se usaba era el de 62 brazos. Si bien mencionas los estrenos de 3 muebles procesionales durante el transcurso de la vida de la asociación, bueno, es de la asociación, no tenemos que mencionar lo que fue el anda que vino de Candelaria, ¿no? Pero que fue a Jesús del Consuelo, pero al Señor Sepultado sí son 3. Recordamos que originalmente era de 62 brazos, después, si no estoy mal, para la procesión de las bodas de plata de la asociación, creo que llegó a 80, algo así. No sé si tuvo alguna adición posterior, pero que se mantuvo, o sea, el diseño original desde 1956 o 57, por ahí que está en las crónicas. También quería mencionar, dentro de los detalles de esta imagen tan especial, es todo el movimiento que tiene, ¿no? O sea, especialmente hecho para hacer un acto de descendimiento y crucifixión. O sea, que tiene movimiento en los 2 brazos, en el cuello y en las piernas, ¿no? Que es una joya también del barroco que viene de la colonia. Y en ese sentido también se han hecho algunas últimas investigaciones. El señor Mario Ubico, si bien específicamente no ha definido algún documento específicamente que el señor sepultado de la escuela, de la recolección, ya se conoce quién es quien lo hizo, por alguna analogía con otras detalles muy parecidos, se puede tener alguna idea de quién fue el que lo hizo. Sí, precisamente Blas Rodríguez, que es ese aporte que Mario Ubico nos lega a la posteridad también. Y dentro de esas, Edgar, sí se le hizo también, fíjate que una modificación cuando estrena el anda Jesús del Consuelo en el 87. Ya vamos a decir este dato, escuchemos el permiso correspondiente. El buen amigo Jaime Díaz ha pedido el permiso correspondiente para que sea levantado el señor sepultado, tradición que básicamente en la recolección, Edgar, se daba y hasta la fecha, hasta el momento. Escuchemos el mensaje del presidente de la hermandad, Víctor Alvarenga.
misterio de la sangre de Cristo. Este es el mensaje central que la Hermandad de Recolección ofrece al pueblo católico en este año del Señor 2019. En la solemne procesión de la consagrada imagen del Señor sepultado, una reflexión más consolidadora, ya que hablamos de un Señor que no es alguien intangible y lejano, sino que Cristo caminó entre los hombres y es la cabeza de su iglesia. Por eso, en todo lo que es este cortejo procesional, hablamos de oración, hermanos. Esa oración en donde vayamos orando por nuestro pueblo, por nuestra familia, por nuestros trabajos. Que el Señor derrame tanta bendición en cada uno de nosotros, pero es ese amor que cada uno de nosotros vamos a demostrar. Y cada participación que tengamos, que el Señor sea nuestra guía, el Señor sea nuestro caminar. Y esta actividad de día que hemos venido poniendo en las manos del Señor, que sea para su gloria y su honra. En nombre de nuestro Padre Director Espiritual, Junta Directiva de la Asamblea General de esta bendita Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro, deseamos para cada uno de ustedes que la paz reine en sus hogares y en su corazón, y es de acompañarse en devoción y amor hacia Él, que Dios unida con nuestra salvación. En atención al hermano doctor Cargador, del turno de Dios vida, que ha solicitado al inicio el santo cortejo procesional y con el beneplácito de nuestro director espiritual, en mi calidad de presidente de la hermandad, pido a Dios que nos acompañe y regresemos con Él, derramando a su paso sus santas bendiciones. El permiso está concedido. Se ha dado el permiso y en este instante pedimos por todos los que se nos han adelantado en ese viaje de la esperanza. Pedimos que medite en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús y lo acompañemos. No lo dejemos solo. Sintamos su muerte y su agonía. Encarnémosla en nuestro cuerpo para entender solo así el poder y la magnificencia de su amor. Suena el timbre y se estrenan las andas de la consagrada imagen del Señor sepultado de la Recolección. Queda fecha histórica 19 de abril del año 2019 a las 3 de la tarde con 47 minutos. Sea este piadoso recorrido momento de fe, devoción y amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Y con las notas de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz escuchamos Sudor de Sangre.
Edgar, hemos escuchado Sudor de Sangre. Sí, a continuación tendremos En tu memoria de don Ricardo Mendoza Navas. Fue estrenada en 1932 en diferentes procesiones en esa Semana Santa. San José, Santo Domingo y en otras de las procesiones de esa Semana Santa. Escuchémosla.
Bien, ya en la rampa escucharemos Cruzados de Cristo de Manuel Antonio Ramírez Crocker, posteriormente Consumatum Est, Mariano de Jesús Díaz Bueso. Posteriormente en el programa continúa Sacerdote, Profeta y Rey de Luis Adolfo Pirir Ávila, quien es el director de la banda. Después la memorable entrega de Jesús Pedro Donis Flores, Martirio, de Luis Alberto Velázquez Collado. Quería mencionar en el caso del maestro Ricardo Mendoza Navas, en alguna fotografía que he logrado ubicar, él está como en 1949 aproximadamente. Él demuestra tener alrededor de unos 55 años, bajito en su altura de estatura, moreno, y precisamente, sin mencionarlo, como a 2 lugares de él está mi señor padre, que en ese entonces pues era joven, alrededor de unos 19 o 20 años. Escucharemos algo del protocolo que ya está desarrollándose para la salida de la Santísima Virgen de Soledad.
podemos escuchar la alegoría del anda de María Santísima de la Soledad y los detalles del adorno previo a pedir el permiso de la salida de la procesión. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, un Viernes Santo más el Señor nos permite ver en el rostro de María, Nuestra Señora de la Soledad, el rostro de la Madre que vive en silencio su sufrimiento, pero que al mismo tiempo se llena de esperanza, sabiendo que todo lo que el Señor le ha dicho se cumplirá. Y por eso le decimos dichoso tú que has creído. Hoy ella nos quiere asegurar, como lo hace San Pablo, que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni siquiera la muerte. Si nosotros pues sabemos vivir entregados a Jesucristo, también podremos entrar en el gozo de la gloria que Él nos ofrece, gloria en la cual María Santísima nos espera y nos acompaña. Aunque una madre pudiera abandonar a su hijo, yo no te olvidaré, dice el Señor. Y en María nosotros comprobamos que esas palabras se hacen realidad. Ella es la madre que no abandona, ella es la madre que no desespera, ella es la madre que tienta, que fortalece y que aún teniendo ella misma piedad, le sale sufrimiento en su corazón, sigue
animando, sigue invitándonos a confiar, a creer en el amor del Padre y en la salvación sobre este su Hijo Jesucristo. Hoy pues, acogiendo esta solicitud para iniciar nuestro camino junto con Nuestra Señora, la Virgen Desolada de la Guadalupe, acogemos ese deseo y concedemos el permiso para iniciar este cortejo procesión.
en las notas de la Soledad ha iniciado el cortejo procesional de la Santísima Virgen. Así es, vamos a la segunda marcha en la salida de la procesión. Esperamos, sí, la banda del maestro Joaquín Vega Ortiz, como ya tiene alrededor de unos 10, 11 años de acompañar a esta procesión. Bien, ya esperando para la granadera, para iniciar la procesión de María Santísima de la Soledad, quien nos retornará alrededor de las 2, 3 de la mañana del día sábado de Gloria, con el acompañamiento del pueblo católico que asistirá a verla. Seguimos en el Viernes Santo y le pedimos a usted que con estos mensajes procesionales, tanto el del Señor Sepultado como la Virgen de Soledad, quien pues, por este año, Edgar, no porta su tradicional corona estrenada en el 98 para la consagración, que es un detalle interesante también. Sí, es un detalle que llama la atención. Veremos si mañana no es que salga así, ¿no? Ya recordemos que hay oportunidades en que para el día siguiente le cambian sus ropajes también. Escucharemos la granadera en este momento.
Para el horario de la procesión y los puntos de referencia, en San Sebastián estarán a las 5 de la tarde, o sea, en una media hora aproximadamente. Santa Catalina, 17:40 horas. En la Catedral Metropolitana, 19:35 horas. Capilla de las Misericordias, allá en la Primera Avenida y 11 Calle, a las 21:25 horas. Hospital Jorge Fonán, en las 22:55 horas. Para llegar al Santuario de Guadalupe, a las 0:20. En el Parque del Sauce, a la 1:50 horas, o sea, 2:10 de la mañana. E interior al templo a las 3:20 de la mañana. Seguimos meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo con ese mensaje, el que todo lo cambió en el cielo y la tierra. Gracias, Edgar, por tu participación con el templo de la recolección en penumbra, en las tinieblas, debido al marco del clima en la Nueva Guatemala de la Asunción, una penumbra que ya hace algunos 20 minutos había salido los rayos del sol, pero se vuelve a quedar en penumbra. Y con esa mística nosotros nos despedimos agradeciendo tu participación por un año más, Edgar. Gracias, William, gracias por la invitación. También, como mencionas, la penumbra aquí en el templo, y allá al fondo vemos la cruz ya sin el hombre que ha fallecido. Seguimos viviendo los oficios, así que esa cordial invitación, agradeciéndote, Edgar, y seguramente pues que Dios nos dé licencia para estar un año más. Gracias, William, espero estar para las próximas oportunidades. Palabras del buen amigo Edgar Cabnal, con quien compartimos esta transmisión en cámara. Giovanni, buen día, agradeciendo a usted en esta cobertura sin precedentes en Televisión Arquidiocesana y la televisión del Cucurucho. Pendiente de nuestras transmisiones el día de hoy y sobre todo, vivamos este trío pascual. Estamos en este segundo día, la adoración de la cruz. Meditemos, acompañemos con respeto, en silencio y sobre todo con meditación, reflexionemos en esta dolorosa pasión. Se despide su servidor William Enrique Cameros. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Somos cucuruchos, somos fervor, devoción y tradición. Somos de Cristo. La televisión del Cucurucho en cobertura sin precedentes junto a Televisión Arquidiocesana y la Cadena de la Fe presentó esta transmisión especial de